Hola, hoy vamos a conversar con Macarena Urbina, quien es artista visual y docente, y va a participar en este encuentro de Minervas Volumen 1, Mujeres Creadoras de Mundo. Vamos a conversar acerca de sus obras, acerca de sus influencias en el arte, y un poco más vamos a saber de ella en cuanto a su inspiración y en qué está en estos momentos en relación a las artes. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, Gracias gracias. por la invitación. Ah, gracias por aceptar. Lo primero que te quería preguntar, que nos contaras un poco en el fondo, saber acerca de tu iniciación en las artes, qué te motivó a empezar a crear, el tipo de obras que estás haciendo actualmente. Eso primero. A ver, no, bueno, de chiquitita siempre me ha gustado y me ha llamado la atención las artes visuales en todos los aspectos, todas las disciplinas. Eh, bueno, después empecé a estudié licenciatura en arte y bueno, siempre he tenido la inquietud de experimentar con nuevos materiales, nuevas disciplinas y bueno, en una oportunidad, en un concurso que nos invitaron, una convocatoria en el Bellas Artes de Arte Joven, eh, ahí fue como el inicio de lo que estoy haciendo ahora. Fue hace harto tiempo ya, pero de todas maneras fue como algo que marcó en mí, por lo menos, la experimentación con el pelo. Eh, Tenía que hacer mi disciplina era la pintura sobre tela. Y nada, pues empecé a pintar porque esto era todo en vivo en el museo, había gente que visitaba la exposición y nosotros mientras estábamos creando nuestra obra cada uno. Y bueno, ahí me dio como una crisis existencial un poco porque tengo un tema con la pintura, ya no siento que hay algo nuevo con la pintura, entonces dejé las pinturas de lado que me habían comprado ahí mismo en el tema de la convocatoria y empecé a experimentar con pelo. Empecé primero a bordar parte de elementos que yo estampé con mí mismo, mi cuerpo, y empecé a abordarlo con pelo. Y después eso no me gustó y empecé a llenar toda la tela con pelo, Ah, entendiendo que el pelo también habla de identidad. Entonces, entendiendo eso, básicamente lo que hice fue ir a una peluquería, muchas peluquerías, y llenar la tela. Era un lienzo grande, más o menos de unos 50 por unos 50. Y, y no, pues entonces empecé a llenar todo esto. Hice finalmente una pintura, pero con pelo. En el centro dejé como una estrella, donde la gente también que iba visitando la muestra dejaba como la huella, también nuevamente hablando como de identidad, más que nada eso, y eso como que ahí ya empecé como, me llamó mucho la atención el tema del pelo, como tanto la textura, tanto como material, como fibra, y en sí todos los colores, etc. Entonces, como la versatilidad también claro, del pelo, cómo se y comporta. el símbolo que uno puede tener o el significado que uno le puede dar al pelo. Mm. Por lo que entiendo entonces, como la narrativa o el relato que tú quieres contar a través de tus obras tiene que ver con la identidad. Sí, ¿O hay algo más en ese relato? ¿Qué otra historia tú quieres contar a través de las obras que haces? yo creo que parte siendo en relación a la identidad, pero también tiene relación como a, bueno, ahora ya estoy como tratando de procesar un poquito más todas las diferentes obras que he hecho en relación al pelo, pero porque busco diferentes objetos que habitan, que, que están, hacen como, que habitan, hacen habitar el pelo. Entonces, básicamente son como diferentes versiones de diferentes personas en diferentes épocas, y esa es como la búsqueda que tengo, como buscar o que en el fondo el pelo busque su espacio físico en algún objeto de los que yo intervengo. Y que represente un poco también la memoria. Sí, ¿También está también. acompañado de eso? Sí, la memoria, el recuerdo, en el fondo, por eso en el fondo tiene que ver con las diferentes versiones de diferentes personas o la misma persona en diferentes versiones también en la historia de la misma. En el fondo, conmigo, por ejemplo, tengo una obra que ahora es muy significativa, que es el tema de mechón de mi mamá, que es de pelo, que ya falleció hace poquito, y también, pues, en el fondo busca como
dejar en evidencia la memoria, el recuerdo, la historia de esa persona también. Mm, qué bonito trabajo. Sí, yo lo he visto y me encanta. Gracias. ¿Y cuáles fueron como tus influencias en torno a, o qué viste, o hay alguna referencia más cercana para empezar con esto, o está todo, nació todo de tu mente? No, obvio, hay historia ahí de, bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo precolombino, igual para mí ha sido súper importante porque sí, el pelo era muy importante, diferentes culturas. Entonces, el trabajo del bordado con pelo, eso ya se ha hecho, el tema de usar el pelo como tocado, que significa quizás, no sé, no sé, porque significa que sea una persona muy importante, que tenga un tocado especial con harto adorno, claro. Tiene un significado, no sé, pues hay unas momias también que he visto que no hay mucha información de eso, pero es impactante verlas, que en el fondo están enrolladas con su mismo pelo, entonces al final como, ¿qué es? Protección, en el fondo hay un montón de elementos que se o sea, piezas precolombinas que se han visto y tienen relación con el pelo. Entonces, bueno, y también tiene carga genética también. En el fondo se puede saber hasta qué es lo que comía la persona. Claro. Entonces, es súper como que tiene mucha... Como revelador. Claro, sí. Entonces, no sé, me gusta mucho por eso. Y de ahí partió. Como me llamó mucho la atención el significado o los diferentes significados que puede tener el pelo en diferentes culturas, en diferentes épocas. En México también está una escuela que se llama la Escuela de Ignacio Loyola, donde también las mujeres las preparaban para casarse y sus votos eran bordados con pelo, donde le regalaban eso a su amado. Y así pues en China también bordados con pelo. Súper interesante igual la resistencia que también tiene, que no se deteriora fácilmente. Entonces, claro, es algo que dura mucho, sí, mucho tiempo. Sí, puede tener algo que ver con la protección también, ¿ah? Porque y también la identidad, o sea, yo siento que mi pelo otorga un significado de quién soy también. Sí. Entonces, el cómo lo usas, desde si lo usas liso, corto, si lo cortas, o si lo sacas de frente, claro. No sé, como que al final es como, todo tiene un significado y en el fondo entrega como esa información de cómo es la persona y cómo vive en el fondo su propia vida también. Y los cambios a través del tiempo, cómo se ven reflejados también, claro, ahí. Oye, y en cuanto a lo que vamos a ver en la exposición que nos va a acompañar en el evento de Minervas, más o menos, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál es tu motivación también para participar? ¿Y qué podrías destacar de este momento también de tu creación artística y qué vas a mostrar ahí? O si estás trabajando en otras cosas. Bueno, yo siento que igual ha sido como, tuve un proceso de duelo igual, entonces como que estuve media detenida con el tema del proceso creativo. Y creo que esta invitación que se me hizo igual generó en mí como, hoy ya tengo que empezar a volver a retomar esto que a mí me encanta y me encanta, o sea, empecé a pensar ahora en significar también las mismas piezas que yo ya había hecho, entonces igual es súper bonito el trabajo en general, de poder retomar todo eso, ver las piezas otra vez, como reencontrarme con mis obras y empezar a trabajar en ello. Se me ocurrieron otras ideas, así que voy a trabajar después en eso, pero por el momento las que seleccioné más que nada tiene que ver con los vínculos, como nosotros nos vinculamos con el otro y con nosotros mismos. Más que nada como esas son las piezas que elegí, entendiendo que también tenía relación un poco con lo que tu trabajo. Entonces quería como hacer como ese vínculo. También. Ay, qué lindo. Me encanta. Se van a sorprender, de hecho, con lo que van a ver, así que... Y la otra pregunta es, ¿qué mujeres han influido en tu trabajo artístico y también en tu vida? ¿Ya? ¿A quiénes podrías nombrar y por qué?
A ver, de la parte como artística, Violeta Parra me gusta mucho por como lo versátil que es también en su obra, eh, de buscar cosas que están ahí mismo a la mano sin tanto recurso y hacer obras y expresar algo con eso y a mí me gusta mucho. Eh, Hay una artista que es fotógrafa que también me gusta, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hago yo, pero sí me gusta mucho porque habla de identidad. En el fondo saca fotografías a rostro de diferentes personas, pero que a veces son marginadas y eso también me gusta mucho su trabajo. En la parte como más de mi vida, bueno, mi mamá, obvio. Ella siempre me ha impulsado, siempre me impulsó en mi trabajo y mira, mi fans número uno. Así que sí, obvio que sí. Ah, buenísimo. El otro que te quería preguntar es si has trabajado quizás con fusionar elementos de otras artes o si te interesaría hacerlo o trabajar en colaboración quizás con otros artistas, probar diversas técnicas, cosas nuevas. ¿Te ha interesado algo Sí, así? o ¿Lo has sea, hecho? no lo he hecho, pero ahora que lo planteas sí me interesaría. O sea, de hecho, el tema de la instalación me llama mucho la atención y eso sí lleva en algunos casos, eh, Colaboración con... claro, con colaboración con otros artistas y eso igual sería interesante. Ahora, como te digo, igual estoy como recién retomando mi obra, como empezar a trabajar, como pensar. Pero no lo descarto para nada. Yo creo que sería una buena instancia para una obra. Como quizás algo con lo audiovisual, videoarte. Sí, ¿Te interesaría como algo así? sí, Te sí. estoy proponiendo algo. Ah, ¿qué me quieres proponer? Ah, Una idea, ¿no? sí, no, de todas maneras. Me gusta mucho el poder experimentar y sobre todo con otras disciplinas. Creo que eh, es súper válido. Yo creo que sería interesante hacerlo. Así que si se ocurre algo, Ya. hazlo. Oye, ¿y el vínculo también artístico con otras mujeres? Por ejemplo, ¿has tenido experiencia o esta es la primera vez que vas a trabajar en un encuentro o presentarte en un encuentro que está creado por mujeres? Sí, primera vez que estoy como con esta invitación de solo mujeres. Pero interesante igual, pues no lo había hecho, pero sí es algo que había que hacer. Yo creo que es necesario también la forma de expresar, la forma de, de reflexionar es distinta. Entonces, obviamente, es interesante tener esta nueva propuesta. En tu trabajo igual yo he visto que hay como un poco de alguna forma, como hay un discurso social relacionado también con lo que le pasa a la mujer en la sociedad. ¿O me equivoco? ¿Hay algo de eso? Sí, o sea, de hecho, en el fondo las diferentes formas en que nos ven y que nos queremos también ver, porque en el fondo tiene que ver con como la sexualidad, como quizá el esconder cosas. Muchos años nos han, eh, no sé, no, como que nos han encerrado en una cierta forma que tenemos que ser, que tenemos que estar de cierta forma, que tenemos que ser de cierta forma. Como vernos. Y claro, y finalmente también esto, alguna de mis obras expone eso, también en el fondo decir, yo quiero ser así, eh, no quiero ocultarlo y por eso, bueno, uso mucho el espejo como símbolo también de eso, como el reflejo de cómo me percibo y cómo me ven también. En el fondo eso también trabaja como el espejo, eso como lo que refleja finalmente. Eh, pero, pero claro, la idea es como visualizar las diferentes versiones de nosotras, en el fondo, de cómo nos vemos, qué cosas tenemos como oculta de repente para que no se vea mal, porque hasta el día de hoy todavía lamentablemente es así, siendo que igual ha ido cambiando afortunadamente, pero todavía falta. Eh, de hecho, fuimos a la marcha nosotras y Sí. había un tipo vendiendo crema para las arrugas. Sí.
que lo Aprovechando el encontré momento que así. había mujeres. Entonces lo encontré, todas como que así como, ¿qué? Sí. Entonces como que finalmente uno dice, ah, no, pues igual han cambiado los tiempos, pero al final igual hay mucha gente que piensa muy, no sé, Mm, como todavía no ha avanzado en su totalidad, pero de eso se trata también mi obra, en el fondo sí. también de visualizar como, o evidenciar eso también. Sí, eso recuerdo también como de ganar un espacio. Mm, Yo encuentro que también hay un poco de eso, como de ganar un espacio, de mostrar lo femenino desde diferentes facetas. Como tú decías, el tema del espejo es, yo creo, un gran motivo que atraviesa tu obra. mm, El cómo me veo, cómo nos vemos, cómo me quiero ver, cómo me ve el mundo, ¿cierto? Y, y el tema del pelo, para mí, en el fondo, es como vinculado también no solo a la identidad, sino a un soporte social, claro, de alguna forma. exacto, muy bien. Sí, Ahí, no, de todas maneras, es eso eh, y lo, como dices tú, en el fondo, las diferentes lecturas que uno le puede dar, en el fondo eso es, tanto de la infancia, niña, a mujer, y esa es como la idea del trabajo, en el fondo, mi trabajo. bueno, te pediría que dejaras invitadas a las personas a ver esta exposición y, por supuesto, asistir al evento de Minervas y todo lo que tú quieras decir. Este es tu momento. Bueno, los invito a que participen, que vayan a ver esta exposición de como evento, más que nada, porque tiene multidisciplinario. Va a estar súper entretenido y muy interesante también ver show artístico, musical y visual. Así que invitadísimos para que asistan. Muchas gracias, Maca. Gracias. Igual.